11 horas 40 minutos, último bloque de este Más Positivo 31 de marzo y llegamos al bloque, por supuesto, final, en el cual, como cada viernes, abordamos distintos temas del ámbito jurídico, acompañados de los abogados, por supuesto. El día de hoy nos acompaña Pablo Contreras y con él vamos a estar conversando sobre la compra y venta, en realidad, que abarcan ahí ambos temas. Compra y venta de los bienes raíces. Así que, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días a todos. ¿Qué es un bien raíz? Comencemos definiendo qué es un bien raíz. Bueno, los bienes raíces son todos aquellos bienes que, tal cual como lo dice su nombre, no se pueden desplazar, no tienen un movimiento. ¿Ya? Tradicionalmente, y evidentemente se entiende como un bien raíz, como una propiedad. ¿Ya? Una casa, un terreno, efectivamente. Un loteo. Justamente, hay otros bienes que por su naturaleza también pueden convertirse en bienes raíces, pero la ley habla de que por accesión, que significa de bienes que están adosados en realidad a la propiedad. Un ejemplo muy claro de esto, uno tiende a pensar una casa es un bien raíz propiamente tal, pero la verdad es que eso puede tener ciertas discusiones, porque las casas, no es algo común de nuestra cultura, al menos en esta región y en gran parte del país, las casas se pueden mover, ¿ya? Como lo ocurre por ejemplo en Chiloé. Entonces no es la casa el bien raíz propiamente tal, el bien raíz es la tierra. Pero ocurre que ciertas construcciones que están adosadas a la tierra también se entenderán que son bienes raíces por accesión, es decir, porque está unida a la tierra. Pero la verdad es que efectivamente una casa podría moverse, por ende la casa no propiamente tal es el bien raíz, sino que es el terreno. La edificación, como está edificado y construido y adosado, hace que se transforme también en un bien raíz la casa. Entonces, eso es una curiosidad también para que se entienda. También hay este tipo de bienes raíces que a lo mejor la gente tiende a no considerarlos como tal. Los estacionamientos, por ejemplo, cuando estamos hablando, tenemos distintos tipos de bienes raíces, tenemos los bienes raíces urbanos y los bienes raíces rurales. Los urbanos son los que están dentro, digamos, del radio urbano de una ciudad, mientras que los bienes raíces que son rurales están fuera de este radio urbano. Tienen ciertos requisitos y características distintos que los vamos a ir conversando. Pero también existe un tipo especial de bien raíz, que es la denominada copropiedad inmobiliaria, cuando estamos hablando normalmente de edificios por lo general. También puede haber otro tipo de copropiedad en los denominados condominios, que no son construidos en altura, sino que son varias casas que están construidas en un lugar cerrado. Muchas veces también se le denomina copropiedad. ¿Dónde está la diferencia entre la copropiedad y la propiedad normal de una casa? La diferencia es que en la copropiedad las personas son dueños de una parte del edificio, como por ejemplo puede ser una oficina, como puede ser un departamento, o en caso de un condominio, como la construcción donde está la casa propiamente tal, pero hay otros espacios que se denominan espacios comunes. Todos somos dueños, pero somos dueños en una proporción en virtud de lo que nosotros tenemos de este departamento. La ley habla de proporcional al derecho que yo tengo. Entonces, considerando que hay algunos edificios departamentales que tienen estos espacios comunes, como por ejemplo lavandería, gimnasio. Exacto. De hecho, los pasillos también son. Todo lo que no sea en el fondo del propietario que esté en el departamento propiamente tal, todo el resto es espacio común. Y ahí es donde llegamos un poco, por ejemplo, a otras unidades que son los estacionamientos y las bodegas, que no son espacios comunes, por lo general, los de visitas son espacios comunes, sino que son del propietario o la persona que los compró. Entonces, ya tenemos esta primera división, los bienes raíces urbanos y los bienes raíces rurales, y por otra parte tenemos de propiedad, que es la copropiedad. Ahora, bien, quizá esto, en realidad la idea de esto es enfocarlo especialmente a qué es lo que debo hacer cuando yo compro un bien raíz o cuando vendo un bien raíz. Normalmente, por lo general, la mayor complejidad la va a tener la persona que compra un bien raíz, porque es la persona que va en el fondo a colocar una cantidad de dinero, puede ser un dinero importante, para poder adquirir algo. Y siempre la gente se pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentación pido? Porque claro, a lo mejor la persona que me está vendiendo la casa me va a decir, mira, esta es la casa, vale tanto dinero, pero esto es un mundo, esto no es algo tan sencillo de decir, ok, lo compro, porque hay muchas circunstancias que en el fondo pueden sobrevenir cuando ustedes compren una propiedad. Vamos a ahondar un poquito primero en qué requisitos ustedes deben tener para comprar y para vender una propiedad, ¿ya? Que son básicamente los mismos, tanto como el comprador tiene que tener documentación que le va a exhibir al vendedor, y el vendedor va a tener que obviamente revisar estos documentos. El primer documento, que evidentemente es el más importante
importante de todo se denomina el título de dominio de la propiedad. El título de dominio es como lo que la gente tradicionalmente habla y dice la escritura, ¿ya? La escritura del título de dominio no es lo mismo, pero la gente suele confundirlos. El título de dominio es un documento que emite el conservador de bienes raíces de la comuna donde está la propiedad. Esto es súper importante. Si es de San Javier, estamos hablando en este caso de un título de dominio emitido por el conservador de bienes raíces de San Javier. Si es de Talca, conservador de bienes raíces de Talca. No todas las comunas tienen conservador de bienes raíces, pero por lo menos acá, en este caso. Entonces, en el caso de cuando no existen a nivel quizás comunal, ahí se tiene que ir a provincial, por ejemplo, alguna comuna que no tenga un conservador de bienes raíces. No están divididos de la manera tradicional. Ya. Un ejemplo, Villa Alegre podríamos entender que tendría que ir a Linares, pero Villa Alegre está en San Javier. Entonces, en realidad no es tan simple, hay que analizar el caso a caso. No es como a nivel como distribuido políticamente. No está distribuido justamente de la misma forma que están distribuidas las comunas y las provincias. ¿Ya? Por ejemplo, acá tiene Pescahue, pero por ejemplo Curicó no tiene Molina y Molina tiene su propio conservador. Entonces, en realidad es un tema más que nada del Poder Judicial y también a medida que las comunas han ido creciendo, se han ido estableciendo nuevos conservadores de bienes raíces. Por ejemplo, en el caso de Talca, y esto es algo que mucha gente no lo sabe y se sorprende, que es importante, Talca tiene su propio conservador de bienes raíces, pero hasta hace 3 años atrás no existía un conservador de bienes raíces en Maule. Entonces, toda la gente que compraba una propiedad, toda la documentación se tramitaba en Talca. Pero hoy día hay un conservador de bienes raíces en Maule. Se han creado bastantes conservadores de bienes raíces nuevos a medida que han ido creciendo las comunas. ¿Ya? Ahora, siguiendo con los documentos. Volvamos a los documentos. Los títulos de dominio es básicamente un documento donde dice que la persona que me está vendiendo es el dueño de la propiedad. Y ahí en ese documento se va a describir la propiedad, se va a describir el tamaño que tiene, dónde está ubicado, si tiene un número, el número de la propiedad, si tiene una casa construida, la construcción de la casa, etc. O sea, es el primer documento que ustedes tienen que ver, ¿ya? El segundo documento se llama certificado de hipotecas y gravámenes. Este junto con el primero es quizá el documento más importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden comprar una casa y si solo les exhiben el título de dominio donde dicen que la persona es dueño, se pueden encontrar con una sorpresa desagradable si lo revisan en el certificado de hipotecas y gravámenes. Este certificado es un documento también que emite el conservador de bienes raíces, pero es distinto al otro, donde se indica si esta propiedad tiene algún problema. ¿Qué tipo de problema? Si por ejemplo tiene una deuda con un banco que está garantizado con un crédito hipotecario, va a salir ahí. Si por ejemplo existe algún juicio en donde embargaron esta propiedad porque la persona tiene una deuda, va a salir ahí. O en realidad cualquier tipo de deuda que tenga asociada a la propiedad probablemente se va a encontrar en este documento. Entonces es muy importante porque ustedes pueden comprar una propiedad y se podrían encontrar, si no revisan bien, que esta propiedad tiene una deuda. ¿Y en ese caso se le podría quitar a la persona que va a comprarla? O sea, claro, como un embargo, por ejemplo, a una persona ya. Justamente. Tenemos un terreno en el sector Caliboro y ese terreno obviamente está quizás con el propietario actual con deuda. De todas maneras, una persona va y lo compra. El banco, por ejemplo, podría embargarle a esa persona nueva que es compradora este terreno porque tenía el seguro. Esto es un tema súper importante que se entienda. Existen deudas que son personales. ¿Qué significa eso? Que yo, Pablo Contreras, si le debo al banco, respondo siempre yo por mi deuda y con todos mis bienes que yo tengo. Pero si yo vendo una propiedad, evidentemente ese bien ya no va a responder por mis deudas porque ya no es mía. Pero existen otras deudas, ¿ya? Lo vamos a decir de manera muy simple, un poco más complejo que esto, pero para que se entienda. Son otras deudas que están asociadas a la propiedad y que independiente de quién la tenga, la propiedad va a responder por esa deuda. Supongamos que yo compro una casa, pido un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario es por 50 millones. Resulta que he pagado la mitad, debo 25 millones y te vendo esa propiedad. Y tú luego la compras, sin decirte yo que tenía una deuda. Claro. Y yo dejo de pagar mi crédito. A la persona que le van a pagar la casa es a ti. Pero no porque seas tú, sino porque es la propiedad la que responde por la deuda. Es como si fuese una persona la propiedad. Y el banco tiene el derecho de sacarle a remate para pagarse con el producto de la venta. Entonces, por eso es que las propiedades hay que revisarlas muy bien antes de poder comprarlas, porque las propiedades responden también por deudas, como si fuesen casi una persona. Y existen otro tipo de deudas, no solamente esas, las deudas de contribuciones. Si yo no pago contribuciones y luego vendo la propiedad, en principio no se puede, pero hay ciertas formas. Y tú luego adquieres esta propiedad, das cuenta que tiene una deuda, vas a tener que tú pagarla, si no la van a rematar, porque es la propiedad la que responde, en el fondo.
Entonces, eso es lo primero que tienen que tener muy claro, que y si la propiedad tiene o no asociada una deuda. Respecto a los embargos es distinto. ¿Por qué? Porque con el embargo lo que me va a pasar es que yo voy a hacer la compraventa contigo, y aquí también hay algo muy importante que tienen que tener claro. La gente piensa tradicionalmente que si yo te quiero comprar una propiedad a ti, hay que hacer una escritura de compraventa, ¿ya? Eso es así, hay que hacerlo. Y esa escritura se redacta en una notaría o la puede redactar un abogado. Pero siempre hay que ir a firmarla a la notaría. Van a estar las cosas básicas, va a estar mi nombre, el precio en que la compro, de qué forma yo la voy a pagar, etc. Pero mucha gente considera que ese es lo que hay que hacer y con eso termina el proceso, pero en realidad es un proceso, porque la escritura de compra-venta es el documento que dice que yo te estoy comprando a ti, pero no es el documento que me da la propiedad. El documento que me da la propiedad es tomar esa escritura de compra-venta, llevarla al conservador de bienes raíces y el conservador de bienes raíces inscribir la propiedad, porque es el conservador quien lleva el historial de la propiedad. Si yo te compro, hago la escritura y no llevo esa escritura al conservador de bienes raíces, es como si yo no hubiese comprado. Ahora, una persona que está interesada en comprar este bien raíz, para enterarse obviamente de si es que está en orden todo, tiene que solicitar previamente este documento, ya lo mencionábamos. ¿Eso tiene un valor asociado? Mira, el título de dominio vigente y el hipoteca de gravamen, cada conservador tiene un valor distinto, no todos cobran lo mismo, pero no son documentos excesivamente caros, van desde los 5.000 hasta los 15.000 pesos cada uno, entonces es algo que tienen que sacar, estamos hablando de que no van a gastar dentro de los dos más de 30.000 pesos y en el fondo les va a decir si pueden o no pueden comprar la propiedad, ¿ya? Si es conveniente o no. Justamente, ¿ya? También hay otros documentos que son importantes, que son ya relacionados con el fisco, el certificado de avalúo fiscal y el certificado de deuda de la tesorería. Por lo mismo, primero el certificado de avalúo fiscal nos va a decir más o menos en qué valor lo tiene tasado la propiedad. Es importante que tengan claro que el valor del avalúo fiscal no tiene nada que ver con el avalúo comercial, con lo que realmente vale la propiedad. Con lo que está solicitando. Pero sí se van a poder enterar de algo muy importante, es si la propiedad paga o no paga contribuciones. Porque el certificado del avalúo fiscal les va a decir el monto que vale la propiedad y sobre determinado monto, es aproximadamente sobre 40 millones de pesos, las propiedades pagan impuestos de contribuciones. Entonces, si vale más de 40 millones de pesos, va a salirle ahí en ese certificado avalúo afecto impuesto. Es decir, hay un avalúo exento y un avalúo afecto y eso da un total. Entonces, si está afecto impuesto, tienen que pedir otro certificado en Tesorería General de la República que se denomina certificado de deuda de impuesto territorial. Y el certificado les va a decir si esta propiedad tiene o no tiene deuda. Ahí también se pueden encontrar con otra sorpresa, que pueda que la propiedad tenga una deuda a lo mejor importante. Y aquí también, y aquí es donde yo quería llegar, ustedes pueden hacer la escritura de compraventa, pueden incluso entregarle la plata a la otra persona. Ahí vamos a ver qué hacer para que esto no ocurra. Y encontrarse que no van a poder inscribir la propiedad porque tiene deuda de impuestos. No se puede inscribir en el conservador hasta que no se paguen los impuestos. Y probablemente le va a tocar a la persona que te compró pagarlos porque obviamente va a querer inscribir. Esto es la documentación básica. Hay más documentos que se piden. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una copropiedad inmobiliaria, es decir, de un departamento, tendrían que pedir los certificados que den cuenta de que están pagados los gastos comunes, boletas de luz, boletas de agua para saber si están al día, son los gastos básicos. También hay un certificado muy importante que entrega la municipalidad que se llama Certificado de Informaciones Previas. Este es un documento que entrega todo un detalle municipal de la propiedad, el número que tiene asignado, los metros cuadrados que están construidos. ¿Por qué? Porque ustedes se podrían, el certificado de dominio vigente, a pesar de lo que ustedes piensan, puede que no salga absolutamente nada del metraje de la propiedad, sino que solamente del tamaño de la casa en realidad, pero solo el tamaño de la propiedad, porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la casa. Y puede que no salga ninguna información respecto de la propiedad. ¿Por qué? Porque la casa puede que cuando se inscribió la propiedad no haya habido casa, se construyó después. O que se amplió la casa en realidad. Entonces muchas veces hay títulos que no tienen ningún tamaño. Entonces, si ustedes quieren saber si la propiedad, además de estar construida, está regularizada, hay que pedir este informe a la municipalidad. Porque se pueden encontrar que la casa tiene a lo mejor 200 metros cuadrados, es una casa bastante grande. Pero resulta que cuando le piden documento a la municipalidad solamente aparecen 100 metros cuadrados. ¿Qué pasó? Que el dueño construyó, pero no regularizó. No regularizó en la obra municipal. Efectivamente, y es una propiedad que eventualmente podría fiscalizar la municipalidad y pedir una orden de demolición. Hay forma, obviamente, de solucionar, pero se podrían también encontrar con esa sorpresa. Entonces es un documento muy importante. Pero además de eso, ese certificado entrega también que si esa propiedad está afecta a expropiación.
esto también es un tema muy relevante, porque me podría comprar una propiedad, me podría comprar un terreno y resulta que a los 2 años vienen y me expropian la casa. Entonces, obviamente no, si bien el fisco me va a pagar, lo que ustedes quieran, no va a hacer ninguna gracia yo comprarme una casa definitiva para vivir, para estar en el lugar y en 2 años me tengo que ir. Entonces este documento va a entregar tanto la información del metraje de la propiedad y también va a entregar la información si esta propiedad podría o no en un futuro ser expropiada. Ahora, eso no significa que en 10 años más pueda ser expropiada, pero aquí estamos hablando de un certificado que por lo menos les va a entregar cierta certeza de lo que va a ocurrir en los próximos años, pero en 10, en 15, en 20 obviamente podrían ocurrir muchas cosas. Por lo general siempre se asocian a proyectos, ya sea de rutas, caminos, circunvalaciones, que muchas veces se construyen y el fisco debe expropiar. Y ahí hay otro tema también. Mucha gente se niega, ya sea porque ha vivido mucho tiempo en la zona, porque son herencias familiares, el tema de venderle al fisco. Claro. Obviamente siempre, por lo general, el avalúo fiscal, y ahí era otro tema, es menor a lo que suele solicitar quizás una persona, que era lo que mencionaban, ¿no? Que no se condecida muchas veces, por ejemplo, un terreno 2 hectáreas, el dueño pide, no sé, 15 millones, pero el avalúo fiscal es mucho menor. Sí. ¿Cómo se regula también eso, por ejemplo, en caso de una expropiación? Pasando ya directamente a la expropiación, hoy día la situación está un poquito, bastante más regulada por parte del MOB. ¿Ya? Hay un procedimiento que básicamente lo que hace es que el MOB contrata tasadores, ¿ya? Muchos son del propio MOB o algunos son externos, en los cuales ellos ven el valor del metro cuadrado de la zona, no de una propiedad determinada, ¿ya? Y en virtud de ese valor metro cuadrado, tanto de propiedad propiamente tal como de construcción, porque no tienen el mismo valor evidentemente, ellos sacan este valor y establecen montos que debería recibir una persona como indemnización por esta expropiación, ¿ya? Hay que tener claro que la expropiación no es algo que el particular pueda oponerse. La verdad es que los proyectos de expropiación por afectación de utilidad pública, dice la ley, no hay un mecanismo para decirle al fisco, no, yo no estoy de acuerdo, la verdad. Un mecanismo efectivo al menos, ¿ya? Por lo tanto, la situación se reduce a lo siguiente. Una vez que está determinado por parte, en este caso del MOB, del valor que van a indemnizar, ellos toman este dinero y lo consignan en el tribunal, ya ante el juez civil, donde está ubicado el inmueble. Y el particular puede ir a ese tribunal para hacer 2 cosas. Primero, retirar el valor que le está consignando el fisco, porque sí o sí uno va a tener que salir del inmueble, ahí no hay mucha opción. Pero aquí pueden ocurrir 2 cosas bien importantes. Que uno esté de acuerdo con el valor que paga el fisco. Ojo, no siempre el fisco paga menos o paga mucho menos de lo que vale realmente la propiedad, porque ya no se utiliza como criterio el valor del avalúo fiscal. Se establece, como te digo, a través de este mecanismo en el cual un tasador establece cuál es el valor. Sí es cierto que siempre es un poco inferior al valor que realmente tiene. Hay casos muy particulares que a lo mejor podría comentarte, pero normalmente están entre un 80 y un 70% del valor que realmente podría tener esa propiedad. Entonces hay gente que se conforma y dice, bueno, estoy de acuerdo más o menos con lo que me ofrece el fisco, a lo mejor es lo que yo pensaba que valía, pero también puede ocurrir que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que me paga el fisco. Entonces aquí hay un procedimiento en el cual yo igualmente puedo cobrar este valor y puedo presentar un procedimiento de reclamación en el cual yo le diga al juez, sabe que mi propiedad vale más. Evidentemente esto no basta con que yo lo diga, se va a tener que contratar un tasador externo que va a nombrar el tribunal y ese tasador va a decir, esto vale la propiedad. Supongamos que, no sé, valía 1000 UF, me está dando el fisco y el tasador dice no vale 1300. Obviamente el fisco tiene también el derecho a oponerse, pero normalmente se va a estar a este valor que diga este mismo tasador independiente y de ser así el fisco está obligado a pagar la diferencia de lo que vale la propiedad. Entonces el consejo siempre cuando estén frente a una expropiación es asesórense por un abogado. O sea, ese es un consejo que en algunos casos a lo mejor uno puede decir no, hay cosas que las personas pueden hacer, pero este es un caso específicamente que busca un abogado. Primero porque lo van a necesitar sí o sí para cobrar el cheque. Y segundo, que si ustedes consideran que hay una diferencia, hay que iniciar una reclamación en contra del fisco. ¿Ya? Ahora, pasando de tema, creo que lo conversé contigo, el tema de herencia, ¿no? Lo conversamos tiempo atrás. ¿Qué es lo que viene? Es lo que viene, justamente cómo vender un bien raíz que es heredado o que también tiene
o realizar la posesión efectiva. Hablamos hace un tiempo de los derechos, ¿no?, que tenían por cónyuge, por hijos y todo el tema que viene después. Ya. Vamos a hablar ahora sobre ese ámbito. Aquí un tema muy importante. Lo primero es que, y un poco lo conversamos tiempo atrás, hay dos escenarios súper distintos. Primero, estamos todos de acuerdo en vender, ¿ya? En este escenario, lo que se tiene que hacer, imaginemos que somos 3 herederos, se tiene que hacer el mismo procedimiento que se hace para vender una propiedad raíz cualquiera, ¿ya? Pero la diferencia es que yo me debo preocupar, supongamos que esta propiedad era de mis papás, de hacer la posesión efectiva. Esa posesión efectiva se tramita ante el registro civil. Una vez que está hecha la posesión efectiva, se inscribe en el conservador de bienes raíces. Siempre recuerden, cualquier cosa que ustedes hagan sobre la propiedad que implique transferir un derecho, se tiene que hacer el documento original, que en este caso viene siendo la compra-venta o la posesión efectiva, e inscribirse siempre en el conservador de bienes raíces. Si no está inscrito, es como que no existiera ese documento. Una vez que la posesión está inscrita, se puede hacer la compra-venta, pero la que tienen que firmar en el fondo como vendedores van a ser los 3 herederos. Lo mismo, tiene que preocuparse un comprador. Supongamos que, y esto pasa demasiado, que yo estoy vendiendo una propiedad. Mucha gente dice, no, pues esta casa es de mis papás, así que yo la vendo, ¿ya? Todos mis hermanos están de acuerdo, nadie tiene ningún problema para firmar. Y ocurre que la persona que le va a comprar, dice, ya, ok, y llevan toda la documentación donde un abogado o donde una notaría para que en el fondo redacten la escritura, y ahí es donde se encuentran con la sorpresa de que si no está hecha la posesión efectiva, no basta que yo diga que yo soy el heredero y que todos nosotros somos los hijos de nuestros papás. ¿Por qué? Porque tiene que certificarlo alguna persona. Porque efectivamente, claro, yo puedo decir, nosotros somos los únicos hijos, pero eso no tiene cómo saberlo ni el conservador de bienes raíces, ni la notaría, ni siquiera tampoco el comprador. Entonces, el documento oficial que establece quiénes son los herederos de una persona es la posesión efectiva, ¿ya? Así que eso es un trámite esencial. Si eso no está hecho, o está hecho pero no está inscrito, no se puede comprar. Primero hay que hacer ese trámite. También algo muy importante que tienen que tener presente a la hora de comprar una propiedad, ya sea en herencia o a una persona, es que el dinero que ustedes van a pagar no lo paguen nunca al momento de suscribir la compra-venta, que es lo que lamentablemente mucha gente hace. Y yo les voy a explicar por qué. Como yo les decía, la compra-venta propiamente tal o la posesión efectiva son documentos que sirven para transferir los derechos de una propiedad. Pero lo que acredita oficialmente que están transferidos y que yo soy dueño es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría venderte una propiedad, por ejemplo. Vamos a la notaría y te digo, mira, son 50 millones. Y tú me entregas los 50 millones en un valevista, en un cheque, en efectivo, da lo mismo. Y nos vamos cada uno para su casa, tú luego tomas esa escritura y la llevas al conservador de bienes raíces, porque tú sabes en el fondo que es el trámite que sigue. Llegas al conservador, fuiste a ver la propiedad, un mes atrás estaba todo bien, a nombre de la persona que estaba vendiendo, y el conservador te dice, no la podemos inscribir. Preguntas, ¿por qué? No, es que él ya la vendió. ¿Y cuándo la vendió? Hace 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes compran una propiedad, siempre te corren un riesgo, y el riesgo es que la persona se lo haya vendido a distintas personas antes que ustedes. Incluso podría haber firmado media hora antes, en otra notaría, evidentemente, sería extraño que firmara en la misma. Entonces, le vende a esa persona, te vende a ti, le vende incluso a 3 personas más, vamos todos a inscribir, y la ley dice que las inscripciones, cuando son respecto de la misma propiedad, se prefieren por su fecha. ¿Qué significa eso? El primero que llegó es inscribir. El resto, jodido. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar que una cosa así le pueda pasar a alguien? O incluso, a lo mejor, no pensemos en un vendedor que en realidad tenía esta mala fe de estafar a la gente, sino que en el camino él tenía una deuda y va al banco y lo embarga. Llegas tú con tu escritura y el conservador te dice, no lo puedo inscribir porque lo embargaron hace 2 días atrás. Y créanme que esto pasa, ¿cierto? No es ciencia ficción o que le pasa a una persona, pasa mucho más de lo que la gente cree. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar perder la plata? Porque claro, tú le vas a decir a esa persona, oye, devuélveme el dinero. Si es un estafador, no va a aparecer más. Si es una persona a lo mejor que está endeudado, lo más probable es que haya tomado esa plata y haya ido a pagar o haya ido a solucionar alguna deuda. O se haya ido. O se haya ido. O incluso a lo mejor no por querer engañarte, ya no la tiene porque lo usó y no te la va a poder devolver. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú haces una escritura de compra-venta y el dinero, ya sea a través de un valevista, de un cheque, normalmente va a ser a través de un valevista, tú le entregas ese valevista al notario, a través de un documento que se denomina instrucciones al notario, que van separadas de la escritura de compra-venta. ¿Y qué dicen estas instrucciones? Que el notario le tiene que entregar ese valevista al vendedor cuando la propiedad esté inscrita a mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si llega a ocurrir
que no se puede inscribir, por el motivo que sea, pero que sea de culpa del vendedor, esto va a tener que quedar sin efecto, tú vas donde el notario y mostrando ciertos documentos de que la propiedad no está inscrita a tu nombre, te entrega el vale vista y recuperaste tu dinero. Después de un tiempo, obviamente, normalmente son 3, 4, 5 o hasta 6 meses, eso va a depender del acuerdo que tengan las partes, pero lo vas a recuperar, mientras que en otro caso no lo vas a recuperar nunca. Al contrario, si la propiedad se inscribe, todo bien, pues son 2 meses, está la propiedad inscrita a tu nombre, con los mismos documentos, va el comprador y le dice al notario, mire, está inscrita la propiedad a nombre del comprador, viene el vendedor y le entrega en este caso el vale vista y el vendedor va a cobrar su vale vista y tiene el dinero. Retrasa un poco, obviamente, que el vendedor tenga el dinero, pero le da certeza a ambos, porque tanto el notario no se lo va a entregar al comprador si es que la propiedad ya pasó a su nombre, es decir, no se va a poder quedar con el vale vista y la casa, como también resguarda en este caso al vendedor, o sea, ambas partes están seguras. Es un documento que se hace aparte de la notaría, pero ese es el mecanismo 100% seguro para comprar una propiedad. Pablo, lo último, ¿cuánto tarda en figurar ya en un conservador de bienes raíces como nuevo propietario? ¿Es automático cuando un comprador lo hace? ¿Demora un tiempo, unas semanas, un mes? ¿Cuánto? Mira, la verdad es que esto también depende de la celeridad de cada conservador de bienes raíces. Hay conservadores de bienes raíces más rápidos, hay conservadores de bienes raíces más lentos. Te voy a dar algunas fechas muy aproximadas. Conservador de bienes raíces tarda aproximadamente un mes en una inscripción. Conservador de bienes raíces de Maule, cerca de 20 días. Conservador de San Javier, entre 2 a 3 meses. Y el conservador de Linares tarda más o menos un mes y medio. Entonces, lo máximo 4 meses, pero también eso sí está todo bien. Ojo, que queda un tema muy importante. A veces las escrituras está todo bien para transferir, pero a veces la escritura puede tener un error. Y ese error se tiene que corregir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú llevas la escritura, el conservador te dice, mira, sí está todo para transferir, pero aquí se equivocaron en anotar un número, se anotó mal esto, qué sé yo. Una cifra, a lo mejor metros. Exacto. Entonces te mandan la escritura de vuelta y el abogado o la notaría tiene que modificar esa escritura. Aquí hay algo muy importante también. Cuando ustedes hagan una escritura de compraventa, cualquier abogado o notaría va a dar un poder. Y preocúpense que ese poder está. Normalmente, si lo redactó un abogado, ese poder se le da al abogado para modificar la escritura en todos aquellos problemas que pudiese tener en el futuro. ¿Por qué? Porque si ese poder no está, y yo te vendí la casa a ti, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a tener que modificarse, pero para modificarla vamos a tener que ir todos a firmar, todos los vendedores y todos los compradores. Claro, cuando son 2 personas puede no ser tanto problema, o sí puede serlo, porque la persona se vaya al país, viaje, no esté ocupado, se enferme, qué sé yo. Incluso hasta podría morirse. Y ahí te ganas un problema enorme. Si la escritura tiene un error y la persona, el vendedor, falleció, van a tener que firmar los herederos. Pero para que firmen los herederos van a tener que hacer la posesión efectiva primero, o sea, puedes estar esperando hasta 1 año para que se solucione el problema. Entonces, ese poder lo que hace es que el abogado, o muchas veces también se le puede dar al comprador, que es la persona interesada en que esto se inscriba, de que redacte solo esa escritura, con un poder que le entrega en este caso el vendedor. Eso es muy importante porque suele ocurrir que de repente hay algún problema con la escritura y si no se le dio un poder al abogado va a ser un problema a largo plazo. Perfecto. Ahora lo último, el tema de, por ejemplo, los corredores de propiedades, que también están en todo lo que es el mercado inmobiliario y de bienes raíces. ¿Qué rol juegan ellos también en este ámbito? ¿Es más, quizás más... por estar en un corredor de propiedades, más rápida la dinámica? Aquí la verdad es que el rubro de los corredores de propiedades lamentablemente en Chile no está regulado, es decir, no hay una regulación sistemática de estas son las obligaciones de los corredores de propiedades y esto deben hacer los corredores de propiedades. Entonces pueden encontrarse con muy buenos corredores de propiedades y con muy malos corredores de propiedades. ¿Por qué? Porque la obligación que debiese tener un corredor de propiedades son varias. La primera de ellas, obviamente, lograr contactar a comprador y vendedor para generar el negocio. Esa es como la premisa de lo que hace un corredor. Pero el corredor también debiese preocuparse de que la propiedad que está ofreciendo vender, en nombre de otro, por cierto, cumpla con todo esto, título de dominio, hipoteca y gravámenes, que no tenga deuda, que esté en el fondo, como dice la ley, en estado de ser transferida. Y obviamente toda la documentación para que el vendedor en el fondo pueda pagarla, pueda comprarla. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque el corredor de propiedades recibe una comisión, no es un servicio gratuito. Comisión que pagan ambas partes, que normalmente está cerca del 2% por cada uno. Eso es como la tarifa estándar. Entonces, en virtud de ello, el corredor de propiedades también debiese de preocuparse que
que se redacte esta escritura. Hay muy buenos corredores de propiedades que trabajan con abogados, los cuales le redactan las escrituras para que en el fondo y hacen un estudio de título para revisar que la propiedad no tenga ningún problema y en el fondo garantizan tanto comprador como vendedor que este es un negocio que les va a funcionar a los dos. Y dentro de otras cosas, el corredor de propiedades muchas veces también sugiere que este dinero no se pague inmediatamente se haga la compraventa, sino que quede en manos del notario, lo que conversamos delante. Pero lamentablemente también hay corredores de propiedades que simplemente se preocupan de lo primero, que es poner a vendedor y comprador, en este caso en conocimiento, y de ahí lo que ocurra después ya es pega de cada una de las partes. Entonces, me lavo las manos finalmente. Justamente. Y ocurre mucho que los corredores cobran al momento de la compraventa, es decir, cuando tú vas y firmas, ellos se llevan su 2%. Y eso también, a mi criterio, es erróneo, porque si después hay un problema, ya sea porque no se pudo inscribir, por el motivo que sea, lo más probable, insisto, no con todos los corredores que son muy buenos, pero hay corredores que desaparecen, porque ya no recibieron su dinero, o sea, ya se acabó su trabajo. Ya llegué hasta ahí, patita para que las quiero. Pablo Contreras, abogado, muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Conversamos un poco sobre la compra y venta de bienes raíces y por supuesto los invitamos también a visitar la página de jurismaule.cl, donde va a poder encontrar ahí los distintos abogados que trabajan en este estudio en distintos temas, como los que hemos ido conversando estos viernes, en materia de compra y venta, en materia también de lo que es pensiones de alimento y tantos otros que han pasado por acá, posesiones efectivas. Así que Pablo, también acá, ¿alguna invitación para la gente a visitar el estudio? Sí, la recomendación es si tienen algún problema, tienen alguna duda, tienen alguna situación que a lo mejor requiera de un abogado, nos pueden contactar. La página es www.jurismaule.cl. Ahí tienen todos los medios de contacto, WhatsApp, Instagram, correo, teléfono, pueden ir directamente a la oficina. Sí, la recomendación es, si van a ir a nuestra oficina, llamen primero, pidan una hora, no tenemos ningún problema. Pero si van directamente, que a veces nos ha ocurrido, muchas veces están todos los abogados ocupados y no tenemos tiempo para atenderlo. Entonces, agendar una hora, eso es lo más importante. Lo más importante. Bueno, de esta manera, siendo las 12:12, llegamos al término de este Más Positivo. Le damos también la despedida a este mes de marzo, Pablo. Nos estaremos encontrando ya. No, pues el otro viernes es feriado, así que no nos vamos a ver. Será ya en 2 semanas. Así que tenga un excelente fin de semana y nos estamos reencontrando ya el próximo lunes en este matinal. Chao, chao.